Ahora sí, ahí estamos. Entonces, empezó ahí la grabación, entonces hacemos de vuelta esta pequeña introducción en la que decíamos que de lo que vamos a hablar son de 4 conceptos, entre los que están relacionados entre sí, pero que son distintos. La osmolaridad, el proceso de ósmosis, la presión osmótica y la tonicidad. Vamos a hacer un recorrido por esos 4 conceptos, que por supuesto se relacionan, pero cada uno toma características que los distinguen. Entonces, osmolaridad es el primero, el más sencillo, decíamos, es una forma de expresar la concentración, en la cual indica o nos indica el número de partículas que están presentes en una solución. Esto nosotros ya lo vimos en varias oportunidades a lo largo de diferentes seminarios en diferentes temas, desde el primer año, digamos, hasta esta parte, y sabemos que, bueno, para esto deberíamos poder definir que es un osmol, que es un número de Avogadro de partículas. Y hacer la distinción entre mol y osmol. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre mol y osmol? ¿Alguien se acuerda? Yo calculo que se deben acordar, pero bueno, lo vamos a repasar. No sé si es que no me escuchan o no se acuerdan o se cortó la comunicación porque no tengo imagen de ninguno de ustedes. Yo no Entonces, entendí bien, profe, no escuché. no ¿Qué preguntó? entendieron qué pregunta. Bien. ¿Y recuerdan la diferencia entre mol y osmol? Puede ser que el mol sea de una sustancia en específica y los mol sea de partículas, independientemente de qué sustancia sea. Eso, exactamente, exactamente. Pero es importante ese detalle y otro detalle más que tiene que ver con que las moléculas a veces se pueden dividir en varias partículas, ¿sí? Entonces hay moléculas que tienen, vamos a poner por ejemplo de esta forma, y cuando se mezclan con agua, o sea, cuando están en solución, siguen teniendo esa forma. Entonces cada molécula da una partícula. Pero hay moléculas que son como si fueran un pequeño rompecabezas, ¿sí? Con esta forma, porque están formadas por más de un átomo. Entonces, cuando se mezclan con agua, es decir, cuando se disuelven, cuando están en una solución, liberan más de una partícula, ¿sí? Acá tengo una molécula y acá sigo teniendo una molécula. Acá tengo una molécula y acá también sigo teniendo esa misma molécula. Esta molécula que antes estaba en estado sólido, cuando se mezcla con agua sigue siendo la misma molécula, solamente que ahora se dividió en 2 partículas, ¿sí? Entonces esa distinción es importante para diferenciar lo que es un mol de lo que es un osmol. ¿Eh? Por eso, nosotros cuando hablamos de moles, hablamos siempre de la misma sustancia, porque tiene que tratarse siempre de la misma molécula. Pero cuando hablamos de osmoles, podemos mezclar diferentes partículas. Entonces, ¿estamos con la diferencia entre mol y osmol? Sí, ¿Sí? profe. Bien. Entonces, Definida, profe, ¿cuál sería? O sea, eh, como que hablando así, ¿qué concepto podría decir si tengo que hablar la diferencia? Como que una es de, es que no, me perdí, perdón. bueno, no hay problema, no hay ningún problema. La diferencia es que el mol, esto por definición, ¿no es cierto? El mol es la cantidad de sustancia que tiene un número de Avogadro de moléculas. Y el osmol es la cantidad de sustancia que tiene un número de Avogadro de partículas. En algunos casos, esto es lo mismo. Como por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que estamos hablando de una sustancia como por ejemplo podría ser la glucosa. ¿Sí? Entonces, cada molécula libera una partícula porque la glucosa es una
sustancia que no se divide, no se disocia en solución, no libera varias partículas. Entonces, cada molécula libera una partícula, por lo tanto, en un mol de glucosa hay unos mol de glucosa, ¿sí? El caso el que tenemos más abajo podría ser el caso, por ejemplo, del cloruro de sodio. El cloruro de sodio es una molécula que está formada por dos átomos, el sodio y el cloruro. Entonces, esta molécula, en solución, se parte, digamos, se divide. O sea, es una sustancia iónica que libera dos iones, dos partículas cargadas. ¿Sí? Por un lado el cloruro, por otro lado el sodio. Sigue siendo cloruro de sodio, pero esta molécula liberó dos partículas. Por lo tanto, un mol de cloruro de sodio equivale a 2 osmoles de cloruro de sodio, o libera 2 osmoles de cloruro de sodio. ¿Sí? Ujú. Diferencia entre mol y osmol. Un mol es el número, es la cantidad de sustancia que contiene un número de Avogadro de moléculas. Eso si lo quieren hacer así, está perfecto, porque también lo podemos definir como el peso molecular expresado en gramos, etc. El número de Avogadro, ¿se acuerdan qué número es? 0,23 por 10 a la 23. 6,023 es un número que no existe. Ah, 6,023. Solo que no diga 0, pero es 6,023 por 10 a la 23. Exactamente, o sea, es un montón. ¿Mm? A ver, esto es para repasar, ¿no es cierto? Un poquito estas formas de expresar la concentración que involucran este número de Avogadro, que es una constante. Un mol, cantidad de sustancia que tiene un número de Avogadro de moléculas. Un osmol, cantidad de sustancia que tiene un número de Avogadro de partículas. Un equivalente, cantidad de sustancia que tiene un número de Avogadro de cargas intercambiadas. Se usa para sustancias electrolíticas, es todo un capítulo que ahora no vamos a desarrollar. Pero sí es importante hacer esta distinción entre mol y osmol. ¿Mm? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Es importante identificar, entonces, que el osmol o los osmoles, o la concentración osmolar, o la osmolaridad, entonces a nosotros nos sirve para conocer la cantidad final, digamos, de partículas liberadas en una solución. ¿Mm? ¿Sí? Entonces podemos decir que un osmol, o que la osmolaridad, estima el número de partículas presentes en una solución. En realidad, lo más estricto sería decir que la osmolaridad está determinada por la cantidad de partículas que están presentes en un litro de solución. ¿Sí? Hay que recordar que estas tres formas de expresar la concentración, que son la molaridad, la osmolaridad y la normalidad, siempre están referidas a un litro. ¿Se acuerdan que decíamos cantidad sobre volumen? Bueno, acá el volumen siempre es un litro. La empírica, en cambio, podía ser en un litro o en un decilitro. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá con osmolaridad? Sí. Entonces, como dijeron por ahí, alguien dijo, agregó de manera muy atinada que a nosotros nos sirve para medir partículas, o para sumar, o para conocer la cantidad total de partículas independientemente de su naturaleza. Entonces, vamos a suponer que yo meto esto que tengo acá en el pizarrón en un frasco, que era un mol de glucosa y un mol de cloruro de sodio, lo mezclo con agua, lo meto en un litro de agua, voy a tener un litro de agua con un mol de glucosa y un mol de cloruro de sodio, ¿sí? Pero ¿cuántos osmoles voy a tener en ese litro? 3. 3, perfecto. Entonces, ¿se entendió esto? Osmolaridad es una forma de expresar la concentración que estima el número de partículas presentes en una solución, específicamente en un litro de solución. Bien, hasta ahí estamos. Se pueden, obviamente, que justamente la utilidad que tiene es que se pueden sumar sustancias de diferente naturaleza. No nos importa que, en este caso, hasta ahora, qué tipo de sustancia es para la osmolaridad. Sí, o sea, se llama osmolaridad, y no es casualidad, estas tres
primeras letras con las que empieza la palabra, ¿no es cierto? O sea, algún parentesco con la ósmosis va a tener. Entonces, vamos al segundo concepto que dijimos recién, que es el de ósmosis. Con osmolaridad estamos, entonces pasamos al segundo punto que es ósmosis. De ósmosis ya hay varias cosas que podemos decir. La ósmosis es el flujo de ¿quién? ¿De agua, de solvente o del soluto? Agua. De agua. Solvente, sí. Ahí está. ¿Es un proceso activo o pasivo? Pasivo. Es un proceso pasivo, es un proceso espontáneo. Bien, entonces ya hay dos cosas que sabemos, que se trata del flujo neto de agua pasivo. Es un proceso espontáneo. Entonces, para que haya un proceso pasivo, tiene que haber primero una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Nosotros sabemos que las cosas, el calor se transmite del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, que las sustancias se transportan de donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas, que el aire va desde donde la presión es mayor hacia donde la presión es menor, lo mismo con el flujo de un líquido cualquiera. Bueno, acá también tiene que haber algo que va de más a menos. Bueno, ¿cuál es ese parámetro que se modifica en este caso? Bueno, nosotros tenemos que distinguir lo que sucede con el agua pura de lo que sucede con el agua cuando está mezclada con un soluto o cuando disolvemos algo en agua, ¿no es cierto? Vamos a suponer que nosotros ahora tenemos dos compartimientos y en los dos tenemos agua pura, ¿sí? En los dos tenemos agua pura. El agua pura va a tener un determinado contenido energético, o hay un parámetro que podemos llamar, que se llama actividad, la actividad del agua. No sé si lo tienen así en la bibliografía actual, pero tradicionalmente hablábamos de actividad, lo que tiene que ver con el contenido energético de este espacio, de este compartimiento. La actividad del agua es máxima cuando el agua está en estado puro, ¿sí? O sea que cuando nosotros metemos un soluto en un espacio, en un compartimento donde hay agua, lo que hacemos es disminuir la actividad, disminuir el potencial químico. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el agua? Va a ir de donde está en mayor actividad hacia donde está en menor actividad. Recordar esto, entonces que la actividad del agua es máxima cuando está en estado puro. La presencia de solutos siempre reduce la actividad. Entonces, el proceso de ósmosis es el flujo neto de agua, espontáneo o pasivo, a favor de un gradiente químico, donde la actividad es mayor hacia donde la actividad es menor. Nosotros lo decimos esto al revés, y es una forma apropiada, me parece, de expresar lo que decimos, que la ósmosis es el flujo neto de agua que se produce en forma espontánea entre dos compartimentos que están separados por una membrana semipermeable, desde el lugar donde la concentración es menor hacia el lugar donde la concentración es mayor. La concentración del soluto, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto? Sí, sí, profe. Sí, sí. Bueno. Perfecto. Entonces, estamos hablando del flujo espontáneo de agua entre dos soluciones que están separadas por una membrana semipermeable. ¿Por qué se produce este flujo espontáneo del agua? Porque la presencia de partículas en uno de los compartimentos modifica ciertas propiedades del agua. Modifica lo que se conoce como propiedades coligativas.
Hay varias propiedades coligativas. Una de ellas es la actividad del agua, pero otra es el punto de ebullición, el punto de congelación y la presión de vapor. Todas estas características que se conocen como propiedades coligativas son modificadas por la presencia de soluto. Cuanto mayor es la presencia de soluto, mayor es ese cambio en estas propiedades coligativas. Por ejemplo, la presencia de soluto en un compartimiento, ¿cómo se llama? En un recipiente con agua, hace que nosotros tengamos que agregarle más calor para que el agua se evapore. Nosotros vamos a suponer que estamos hirviendo agua en una olla. Y empieza el proceso de ebullición. ¿Qué pasa si nosotros le agregamos sal de repente? Le agregamos una cantidad de sal. Eso lo podemos ver en la práctica cotidiana. ¿Qué pasa con eso? Disminuye esa ebullición, ¿no? Eso lo hemos visto todos alguna vez, ¿o no? ¿Sí? Sí. Bueno, ese es el aumento del punto bulloscópico. Y lo que hicimos fue agregarle sal, agregarle partículas. Entonces modificamos esas propiedades coligativas. Entonces, el concepto que está por debajo de esto es que la presencia de solutos modifica algunas de las propiedades del agua, que son estas propiedades coligativas. Punto bulloscópico, crioscópico, presión de vapor y la actividad. Donde hay mayor cantidad de partículas, la actividad del agua es menor. Por eso el agua se desplaza desde el compartimento donde está puro hacia el compartimento que tiene presencia de partículas. ¿Hasta acá estamos? Sí. ¿Sí? ¿Está claro entonces qué es el proceso de ósmosis? Sí, sí. Bueno, ahora fíjense que para hablar de ósmosis, nosotros estamos involucrando en el concepto mismo una membrana en particular que no es cualquier membrana. Esta membrana es una membrana semipermeable. ¿Qué características tiene esta membrana semipermeable? Deja pasar agua y no solutos. Eso exactamente, permite solamente el paso de solvente, pero impide el paso de cualquier soluto. Bueno, eso es una definición para ósmosis que es de relevancia, digamos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa acá? Bueno, nosotros a este proceso, lo podríamos cuantificar. Porque nosotros decimos, bueno, acá tenemos agua pura, acá ponemos un soluto cualquiera. Entonces, la presencia del soluto modifica la actividad del agua, el agua se va a desplazar, va a haber un proceso de ósmosis. Perfecto, entonces, ¿qué va a pasar? El volumen de este compartimiento va a disminuir. Y el volumen de este va a aumentar en la misma proporción, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Si yo le sigo agregando soluto, ese proceso va a ser aún mayor. Entonces, diferentes cantidades de soluto generan diferentes flujos de agua. Entonces, ¿cómo podemos medir esto? Bueno, una forma sería intentando evitar este proceso. Partamos de vuelta del momento cero. Nosotros tenemos agua pura en los dos compartimentos. En el compartimento de este lado agregamos soluto. El agua va a ir de este lado, vamos a ponerle A hacia B. Perfecto. Entonces, si va a haber un desplazamiento de agua, va a haber una reducción del volumen de A y un aumento del volumen de B. Ahora, si yo acá le aplico una presión para impedir ese proceso, no va a haber flujo de agua, pero yo voy a tener un índice de la fuerza que hay que hacer para evitar ese proceso. Entonces, esa es la presión osmótica. La presión que hay que realizar para evitar ese flujo neto de agua. ¿Sí? Esa sería la presión osmótica, que me preguntaba Paola. Profe, ¿podrías volver a repetir, por favor? Sí, claro. Vamos a empezar de vuelta.
Partimos de esta situación en la cual tenemos dos compartimentos con agua pura, A y B. Agua pura separado por una membrana semipermeable. En B agregamos soluto. Entonces, como vimos, el agua se va a desplazar desde el compartimento donde está en estado puro hacia el compartimento donde hay soluto. O sea, si hay un desplazamiento de agua, ¿qué va a pasar con el volumen de A? Va a disminuir, ¿sí? Pierde volumen. ¿Estamos con esto? Sí, profe. ¿Sí? Pierde volumen. Y B va a aumentar. Ese mismo volumen que pierde B, perdón, que pierde A, B lo va a ganar, ¿sí? Ahora, si yo aplico en este compartimento B, le pongo un émbolo, una tapa, lo que ustedes quieran, una zapatilla, no sé, y evito el aumento de volumen, es una presión que yo estoy aplicando en ese compartimento, ¿sí? Esa es la presión osmótica. La presión necesaria para evitar el flujo neto de agua, ¿sí? ¿Y qué genera esa presión? No, esto si yo lo quiero medir en un laboratorio. Yo me pongo en un coso, en una mesada, armo los compartimentos y digo, bueno, ¿cómo hago para saber, para tener un índice de la magnitud del proceso? Porque yo el proceso lo puedo ver, pero ¿cómo hago para medirlo? ¿Cómo hago para medir este proceso? Bueno, uno es aplicando una presión para evitarlo. ¿Qué presión le tengo que aplicar? Una atmósfera, 1,5 atmósferas, 2 atmósferas, ¿sí? Entonces tengo forma de medirlo. Profe, pero puede ser que la presión osmótica no sea algo propio de una solución sin necesidad de que haya una barrera entre medio. Bueno, sí, pero para que eso podemos llegar a esa conclusión al final, después de ver todos los otros ingredientes. Ok. Pero sí, podemos decir más cosas de la presión osmótica, por supuesto. O Pero- sea que la ósmosis se puede medir con la presión osmótica. Claro, la presión osmótica sirve para medir ese proceso, justamente. Listo. Para medir el proceso en curso o para poder predecir cómo va a ser, cómo sería la magnitud de ese proceso. Sí, Porque gracias. si yo tengo dos valores de presión osmótica, por darte un ejemplo, acá tengo, no sé, 2,5 y este tiene un valor de presión osmótica de 3, entonces yo ya sé en qué sentido va a ir el agua. Pero no nos Sí. adelantemos. Entonces, esta es una forma, la presión osmótica, digamos, para que se entienda de dónde sale esto de que, bueno, hablamos de este proceso en términos de presión, ¿no es cierto? Una presión ahí que hay que aplicar para evitar este proceso. Pero otra manera de estimar esa presión es calculándolo. Nosotros esto también lo podemos calcular. ¿Y cómo lo podemos calcular? Bueno, hay una pequeña formulita, ¿sí? Entonces ahí vamos a la fórmula de presión osmótica, ¿sí? ¿La hacemos? Vamos ahí al tercer puntito que íbamos a hablar, que es la presión osmótica. Y ahora vamos a terminar de caracterizar este concepto. Presión osmótica, bien. Entonces, ¿cómo la podemos calcular? Bueno, a través de la fórmula de presión osmótica, que dice que Pi es R por T por M por I por Phi. Acá hay algunas cositas que hay que tener en cuenta, ¿sí? La podemos calcular. R es la constante general de los gases, que es 0,082 litros por atmósfera sobre mol por grados Kelvin. Es una constante, la constante general de los gases. Ya la conocemos a la constante general de los gases de varios procesos. Nosotros la hemos visto en la ecuación de Nernst, en diferentes procesos, ¿sí? Está ahí. Profe, Sí. disculpe, ¿es necesario que sepamos el numerito?
No, no es necesario que sepan el número. Bien. Pero entonces lo tengo que poner. Claro, sí. Gracias. Sería lindo. No, digo, no el numerito. No el numerito. Pero ustedes, fíjense la unidad. Tampoco se tienen que acordar la unidad. Pero fíjense que estamos hablando de volumen, presión, mol y temperatura. Presión por volumen por temperatura. ¿Se acuerdan de esta relación P por V sobre T cuando vimos en trabajo? Cuando hablamos de la ley de Boyle y Mariotte y la de Boyle y Lusac, y de dónde viene lo de la constante general de los gases. Bueno, P por V sobre T, aquí lo tenemos, volumen, presión, temperatura. Volumen, presión, temperatura. ¿Cómo se relacionan estas tres variables para los gases? Los cuento, para que lo recuerden. Como para que le encontremos algún sentido a esto. La pregunta que podríamos hacer es ¿qué tiene que ver la constante general de los gases acá? No sé, a veces me llama la atención. ¿Qué hace acá la constante general de los gases? ¿Qué tienen que ver los gases con este proceso? ¿A alguien se le ocurre algo? Bueno, no sé si es que no hay emociones o se cortó la conversación porque no escucho nada, no veo nada, me escucho a mí misma, me da mucha impresión, es como que tengo un diálogo conmigo misma pero bueno, ¿me están escuchando? Sí, se escucha. El trabajo lo habíamos estudiado, pero personalmente no lo recuerdo bien. La constante general de los gases está acá porque a las diluciones que, digamos, digamos, el comportamiento de algunos solutos que están muy diluidos o idealmente diluidos o a dilución infinita, se estima que ese comportamiento de esos solutos en solución es similar al comportamiento de los gases. Fin de esto, listo, no le importa a nadie, ya está, se pueden olvidar. Bien. T es la temperatura medida en grados Kelvin. La temperatura, la constante general de los gases es constante, listo. Eso es siempre así. La temperatura, obviamente, imagínense que va a modificar la presión. Acabamos de decir, ¿no es cierto?, que esto tiene que ver con cómo afecta la presencia de partículas, ciertas propiedades del agua, la actividad, el contenido de energía, etc. Imagínense que aumenta la temperatura en un compartimento determinado, va a aumentar la presión osmotica. O sea, va a afectar el proceso de ósmosis, por supuesto. Lo que pasa es que esto tampoco va a ser un problema para nosotros porque nuestros compartimentos están a la misma temperatura. El intracelular y el extracelular mantienen la misma temperatura. Entonces no va a ser una variable que nos va a interesar para lo que nosotros queremos medir, para los parámetros que nosotros queremos medir. Entonces estos dos es como que no le damos mucha importancia por ese motivo, ¿sí? Entonces sí nos vamos a quedar con este pedacito de la fórmula que es M por I por Phi, y esto sí sería lindo que lo recuerden. Bueno, ¿M qué es? M es la molaridad. Entonces, tanto que lo jodí y al final estamos hablando de molaridad y no de osmolaridad. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque lo multiplicamos por este factor, que es el factor I, o factor de Van Hoff. Cuando nosotros multiplicamos la molaridad por el factor de Van Hoff, lo que tenemos como resultado final es la osmolaridad. ¿Por qué? Porque I nos indica el número de partículas que libera cada molécula. Entonces, como dijimos antes, ¿se acuerdan cuando teníamos el cuadradito y los dos cuadraditos abajo? Acá, una molécula liberaba una partícula. Entonces, el I, en este caso, ¿cuánto valdría? 1. 1. Exactamente. Entonces acá, molaridad y osmolaridad tienen el mismo valor. Directamente hablamos de osmolaridad. En este caso, una molécula libera dos partículas. Acá el I, ¿cuánto sería? 2. 2. Está perfecto. Entonces, cuando nosotros multiplicamos la molaridad por este factor, ya directamente el resultado que tenemos es la osmolaridad.
¿sí? Entonces ya estamos viendo cuál es la relación que tenía la osmolaridad del concepto inicial que empezamos a ver con este proceso. Fíjense la importancia que tiene. Ahora, no es lo mismo. ¿Sí? Y el otro factor que está acá es el coeficiente osmótico. Es un circulito con una raya, es la letra phi, coeficiente osmótico, que es un factor de corrección. Si ustedes se fijan, este coeficiente osmótico es siempre un valor cercano a 1, parecido a 1. O sea que en realidad, si nosotros multiplicamos este valor por un valor que es parecido a 1, no va a modificar mucho el resultado final, lo va a modificar un poco, lo va a corregir. ¿Por qué está dado este coeficiente osmótico? Bueno, por lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Nosotros tenemos partículas, moléculas en solución que liberan partículas, un montón de partículas, y nosotros pensamos que, por dar un ejemplo, un mol de cloruro de sodio, o sea, 6,023 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio, dan 2 osmoles de cloruro de sodio, o sea, 2 veces ese número, 2 veces el número de Avogadro. Esto es así, pero imagínense que en esa masa de moléculas y después de partículas que tenemos en solución, por alguna, van a interactuar entre sí. Y se van o sea, van a funcionar, digamos, se van a volver a unir, van a funcionar como si fueran una sola partícula en vez de 2. ¿Eso qué significa? Que el número real de partículas que están presentes en una solución, porque nosotros estamos hablando de partículas individuales, el número real puede ser un poquito inferior, porque quizás hay algunas partículas que se asocian o interactúen de alguna forma entre sí, y que en vez de funcionar como 2 partículas, funcionan como una. Eso se modifica con la concentración. Cuanto más concentrado sea un sistema, esto va a ser mayor. Cuanto más diluido sea el sistema, eso se va a acercar más a 1, a las concentraciones, digamos, que se usan en la práctica, y ni hablar las concentraciones fisiológicas, ese número es próximo a 1. Por ejemplo, para el cloruro de sodio, no me acuerdo cuánto es, creo que 0,95 era, o 0,97, una cosa así, es bien próximo a 1. Entonces, simplemente lo que hace este coeficiente osmótico es estimar el número real de partículas que hay en una solución. Si nosotros no tenemos en cuenta el coeficiente osmótico, estamos estimando la concentración osmótica teórica. Si agregamos el coeficiente osmótico, estimamos la concentración osmótica real. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda de eso. Sí. Digamos, ¿cómo sé cuándo usar cada ecuación? ¿Cuándo uso? No, la ecuación es esta. La que habría que usar es siempre esta. Sí, pero esa no sería la real. Sí. Y si es teórica en realidad, que le tengo que sacar el coeficiente osmótico. Sí, digamos, es para explicar. Hacemos esta diferenciación para explicar la presencia del coeficiente osmótico ahí. En realidad, vos imaginate que si nosotros hacemos el cálculo, con y sin el coeficiente osmótico, los números van a ser muy parecidos. Por ejemplo, si hablamos de... vamos a suponer esto, ¿no es cierto? Que yo tengo 0,15 moles de cloruro de sodio. 0,15 moles de cloruro de sodio en 1 litro de agua. Esa sería la concentración molar. Lo multiplico por I, que en el caso del cloruro de sodio es 2. ¿Cuál sería la concentración osmolar en este caso? 0,30. 0,30, exactamente, 0,30. Esto yo lo puedo expresar en osmoles por litro, como sería este caso, o lo puedo expresar lo que es de mayor uso, la cuestión de practicidad, nada más, en miliosmoles por litro. O sea, podríamos decir que esto es 300 miliosmoles por litro. ¿Sí?
Sí, Otro. Esta sería la concentración osmótica teórica. Vamos a calcular la concentración osmótica real, ¿sí? Sería 0,15 por 2 por 0,95. ¿Alguien lo puede hacer, por favor? O sea, sería calcular, sería multiplicar 300 por 0,95. Yo no tengo a mano 285. 85. 285. O sea, son concentraciones bastante parecidas, pero esta diferencia estima el número real de partículas, ¿sí? Sí, Bueno, claro, sí, ahora entendí. Profe, Gracias. yo tengo una duda. sí. ¿Ese coeficiente osmótico va a depender del soluto? Porque yo tenía la idea de que era según la solución, o sea, pensé que si la solución estaba muy concentrada le va a impedir al soluto disociarse. No, pero también, está bien lo que decís, o sea, depende de la solución, pero también de las características del soluto, ¿sí? Sí, totalmente. O sea, va a ser, ponerle para el cloruro de sodio, va a ser ese número fijo. Sí. Ok, Ujú. bueno, Seguro gracias. que tiene suyo. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora, una vez que nosotros identificamos esa diferencia, en realidad, esto para facilitar el análisis, y lo que yo voy a hacer después, porque no los quiero enloquecer, pero un poco los voy a enloquecer, para hacer algunas cuestiones prácticas de resolución, sí, lo vamos a manejar con la concentración osmótica teórica, ¿sí? Pero sepamos esta diferencia entre la concentración osmótica teórica y la concentración osmótica real. La concentración osmótica real involucra el coeficiente osmótico, incluye el coeficiente osmótico y estima el número real de partículas. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bueno, ahora, quedémonos un momento hablando entonces de qué es la presión osmótica, porque hay que terminar de definirla. Nosotros ya vimos cómo se puede medir, vimos cómo se puede calcular. Entonces ahora debemos poder decir qué es, o para qué nos sirve conocer este parámetro. ¿Sí? Bien. ¿Y qué diferencia hay entre, o sea, ustedes fíjense, que presión osmótica es una cosa que se calcula a través de esta fórmula y osmolaridad era otra, ¿no? Pero, sin embargo, la presión osmótica incluye la osmolaridad. O sea que una cosa, que esta presión osmótica depende de la osmolaridad, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros podemos medir la osmolaridad de cualquier solución. Yo puedo medir la osmolaridad del agua que tengo acá, del mate que me estoy tomando, de una botella de Coca-Cola, de un frasco de solución fisiológica, de cualquier cosa, cada uno tiene su osmolaridad. Pero cuando nosotros hablamos de presión osmótica, ya estamos hablando de un parámetro que nos sirve para comparar una cosa con otra. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos de este proceso de osmosis anterior, vimos que había dos compartimentos. Un compartimento A con agua pura y un compartimento B con una solución. ¿Sí? Queremos cuantificar ese proceso y podemos medir y calcular la presión osmótica. Entonces, la presión osmótica va a ser o va a representar la capacidad de una solución de absorber agua. ¿Sí? Cuanto mayor presión osmótica, mayor tendencia a absorber agua. Vamos a verlo con ejemplos. Si yo les digo, por ejemplo, ustedes que ya vienen estudiando el área, ¿no? Que yo tengo una solución que tiene una concentración osmolar de 300 miliosmoles por litro. Esa es mi concentración osmolar, ¿sí? ¿Ustedes qué dirían de esta solución? ¿Es isosmótica, hiperosmótica o hiposmótica?
Isosmótica, ¿Por qué? porque tiene la misma concentración que el plasma. Ahí está. Y el flujo neto es cero. Bueno, no importa. Lo que quiero decir es, están comparándolo con respecto a algún otro compartimento. ¿Me explico? O sea, decimos, esto es isosmótico con respecto al plasma. Bueno, si yo pongo acá otro compartimento que tiene 400 milimoles por litro, esto va a ser hiposmótico. ¿Sí? Y si yo acá tengo otro compartimento que tiene 200 milimoles por litro, esto va a ser hiperosmótico. Ustedes lo relacionaron inmediatamente con la osmolaridad plasmática y está muy bien. Pero lo que voy es esto, que esta presión osmótica nos indica o nos sirve a nosotros para saber cómo es esa capacidad de absorber agua con respecto a otro compartimento. Nosotros, era un término que medio que cayó en desuso, creo que no lo tienen en la bibliografía, pero hablábamos en ese sentido de osmoticidad, para distinguir esta característica de la osmolaridad y de la tonicidad. Entonces, la presión osmótica es el parámetro que a nosotros nos indica cuál es la capacidad o la tendencia a absorber agua que tiene una solución y nos permite clasificar justamente a esta solución en isosmótica, hiperosmótica e hiposmótica porque lo comparamos con respecto a otro compartimiento, ¿sí? Que va a tener su propia osmolaridad. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bueno, entonces, vamos a poner dos compartimientos. Acá tenemos una concentración osmolar determinada y acá tengamos una concentración osmolar, supongamos el doble. Esta es 2 veces más concentrada que esta. Entonces, acá voy a tener una presión osmótica mayor acá. ¿Sí? Sí. Entonces, este compartimiento B va a ser hiperosmótico con respecto a este compartimiento A. ¿Sí? Y si nosotros medimos el A con respecto al B, ¿cómo va a ser el A con respecto al B? Hiposmótico. Hiposmótico. Osmótico. Y si los dos tuvieran la misma concentración, serían isoosmóticos. ¿Sí? Entonces, hasta acá estamos. Hablamos de concentración osmolar, hablamos de ósmosis, ahora hablamos de presión osmótica, y aquí en este punto estamos hablando de osmoticidad. Y nosotros acá siempre tenemos de por medio una membrana semipermeable, ya con estos valores podemos predecir el cambio de volumen. ¿Sí? Porque la membrana semipermeable no permite el paso de soluto, permite solamente el paso de solvente. Entonces con esto podemos decir, bueno, si acá tengo una presión osmótica mayor que acá, ¿el agua para dónde va a ir? Y de A hacia B. Entonces B va a ganar volumen, A va a perder volumen. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, hasta acá todo bien. Hasta acá, si quedáramos acá, estaría fenomenal. Ahora, ¿qué pasa? Profe, Sí, una pregunta. ¿Cómo definimos osmoticidad? bueno, en realidad, yo más que hablar de osmoticidad, esto yo se lo presento, digamos, este concepto un poco para diferenciar estas características de la osmolaridad y de la tonicidad. Pero es un parámetro que está dado por la presión osmótica, que es la capacidad de absorber agua que tiene un soluto. Tener presente que acá nosotros estamos, ¿cuál es la diferencia con la osmolaridad? Acá estamos comparando un compartimento con otro, para saber si va a haber flujo de agua, o para poder predecir si va a haber flujo de agua. Por eso yo les digo, cuando nosotros veíamos esta solución donde había 300 miliosmoles por litro de algo.
Pues digo, bueno, eso es una concentración osmolar, pero ¿ustedes por qué dirían que esto es hiperosmótico, isosmótico o hiperosmótico, isosmótico o isosmótico? Y porque lo estoy comparando con algo. Ustedes lo compararon con la osmolaridad plasmática, que es válida. Con respecto a la osmolaridad plasmática, podemos decir que esto es isosmótico. Quiero decir, la osmolaridad aislada como valor absoluto solamente indica una forma de expresión, solamente indica una concentración. Pero la presión osmótica ya nos está indicando la capacidad de absorber agua o de ceder agua que tiene una solución. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, clarísimo. ¿Mm? Bueno, hasta acá, digamos, vendríamos bien. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos ya a esta altura que esta osmolaridad en nuestros compartimentos es uno de las variables fisiológicas que se regulan y hay un montón de sistemas que están, digamos, que se encargan de esto, ¿no es cierto? Varios sistemas. Hay un mecanismo capaz de censar la osmolaridad plasmática y de desencadenar una serie de eventos si hay modificaciones de esa osmolaridad. O sea, que esté muy alta o que esté muy baja. Ya saben a esta altura también que esa osmolaridad plasmática, bueno, está determinada por todos los solutos que están presentes en el plasma, pero que entre ellos uno de los más importantes, ¿cuál es? Sodio. El sodio, exactamente. Bueno, no es el único, pero es un electrolito importante dentro de la osmolaridad plasmática. Ahora, sabemos por otro lado que el resto de los compartimentos, por ejemplo, ahí estamos hablando, cuando hablamos de la osmolaridad plasmática, ¿de qué compartimiento estamos hablando? El compartimiento extracelular. Sí, del LEC. Del LED, exactamente, pero la osmolaridad del compartimento intracelular tiene que ser igual, ¿sí? Más allá que, o parecida, lo más parecida posible, pero en realidad tiene que ser igual, más allá de que la osmolaridad del espacio intracelular, bueno, predominen otros electrolitos. Por ejemplo, ¿quién predomina en el espacio intracelular entre los cationanos? Ahí ya no predomina el sodio. El Potasio. 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 Bueno, el cation que predomina es el potasio, pero también hay proteínas, etcétera. Bueno, o sea, quiero decir, dos compartimentos distintos, osmolaridades similares, compuestas por diferentes solutos, ¿no? Y esto se tiene que mantener más o menos estable para que no haya, ¿qué cosa? Justamente cambios importantes o significativos en el volumen de los compartimentos, porque esto mantiene estos dos compartimentos, el intra y el extracelular, con esas osmolaridades ajustadas dentro de ciertos valores, entre 280 y 320 milimoles por litro, mantienen entonces cierto volumen. Si hubiera un desequilibrio entre las osmolaridades de los dos compartimentos intra y extracelular, ¿qué pasaría? Habría modificación de las presiones osmóticas, entonces el agua podría ir de un compartimento a otro. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, por eso estamos viendo ese tema ahora. Entonces, ¿qué pasa? Hablemos de esto de la osmolaridad de los compartimentos. Mantienen el intra y el extracelular osmolaridades similares. Esto hace que las presiones osmóticas sean similares. Sí, ya vimos que la presión osmótica no es lo mismo que la osmolaridad, pero que depende de la osmolaridad. ¿Sí? Sí. Lo vimos en la fórmula. ¿Sí? R por T por N por I por Phi. Entonces, sí, esto se va a modificar, esto se va a modificar. Y si se modifica la capacidad de absorber agua de una solución, puede haber un pasaje neto de agua de un compartimento a otro. Por eso la osmolaridad de los diferentes compartimentos se regula y debe mantenerse dentro de ciertos parámetros. Bien, eso ustedes ya lo saben. Ahora, nosotros hablamos de osmolaridad, hablamos de presión osmótica, de ósmosis, hablamos de presión osmótica, y hasta acá todo bien. Pero vamos a ver qué sucede en ciertas situaciones. Si yo tomo una célula como el famoso glóbulo rojo,
que le hacemos de todo, pobrecito, en este capítulo, ¿cuál es la osmolaridad del glóbulo rojo que hay en el interior de un glóbulo rojo? 300. Exacto. Bueno, el glóbulo rojo representa la osmolaridad de qué compartimiento. Intracelular. Intracelular, exactamente. Un glóbulo rojo, lo que pasa con los glóbulos rojos en soluciones de diferentes concentraciones es un fenómeno más o menos fácil de medir. Entonces lo que estamos evaluando en realidad es esta interacción entre dos espacios, el intracelular y el extracelular. Entonces tenemos al glóbulo rojo como representante del compartimiento intracelular y vamos a ver qué sucede. Resulta que acá yo tengo dos soluciones, dos frasquitos. Acá una que tiene cloruro de sodio, 300 miliosmoles por litro. Y acá una que tiene glicerol, 300 miliosmoles por litro. Calculo la presión osmótica. R por T por M por I por phi. R por T por M por I por phi. Si tienen, le puse eso. Si tienen la misma osmolaridad, ¿sí? La misma concentración osmótica, teórica o real, vamos a suponer que es la misma concentración osmótica real, la presión osmótica va a ser igual. Los dos van a tener la misma presión osmótica, si yo comparo uno con otro, ¿sí? La misma presión osmótica. ¿Cómo son estas dos soluciones entre sí? Isosmótica. Son isosmóticas. Bien, son isosmóticas, tienen la misma presión osmótica. Y yo comparo una con la otra. Yo pongo glóbulos rojos acá y quedan flotando felices un rato. Después con el tiempo sí se terminan globulizando. Pero yo pongo glóbulos rojos acá y se rompen todos. Se produce una hemólisis de la mayoría de los glóbulos rojos. ¿Por qué sucede esto? Si las dos soluciones eran isosmóticas. Por la permeabilidad de la membrana y por la naturaleza del glicerol. Bien, Es perfecto. osmóticamente activo. Exactamente, todos tienen razón en lo que están diciendo. Entonces, hasta acá, hasta antes de hacer este experimento, veníamos hablando de membranas semipermeables. ¿Sí? De membranas semipermeables. Pero las membranas biológicas no son semipermeables. Entonces, tenemos un problema. La presión osmótica no nos es un parámetro suficiente para predecir cómo va a ser el flujo de agua, porque las membranas biológicas no son membranas semipermeables. Dejan pasar solutos. Algunos sí, otros no, otros a veces, otros depende. Porque tienen permeabilidad ¿de qué tipo? Selectiva. Selectiva, exactamente, permeabilidad selectiva. Entonces, bueno, ahí aparece esto que dijeron recién, que es este concepto de solutos osmóticamente activos y solutos no osmóticamente activos, que tiene que ver con esto. Entonces, hasta ahí estábamos hablando de, hasta antes de introducir este problema, de membranas semipermeables. Ahora sabemos que las membranas biológicas no son semipermeables. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que me parece que van a ser suficientes para comprender ciertas diferencias, ¿no? Bueno, vamos a seguir usando el ejemplo de los glóbulos rojos, que de paso me parece que es el que han visto alguna vez en seminario o laboratorio, ¿sí? Así que les va a sonar ese ejemplo. Aunque podríamos usar dos compartimentos cualquiera. Entonces, vamos a usar tres soluciones distintas. En este caso,
van a estar compuestas por glicerol en diferentes concentraciones. Acá vamos a tener una concentración de 300 milimoles por litro, acá una de 400 milimoles por litro, y acá una de 200 miliosmoles por litro. ¿Sí? Bien. Entonces yo lo que voy a hacer es suspender glóbulos rojos en soluciones de glicerol con estas concentraciones. O sea que yo voy a comparar esta osmolaridad que va a determinar una presión osmótica dada con respecto a la osmolaridad del compartimiento intracelular que va a ser de 300 milimoles por litro. ¿Sí? Esto quiero remarcar, que siempre nosotros cuando hablamos de esta presión osmótica la tenemos que comparar con un compartimiento con quien vamos a poner en contacto esta solución que estamos estudiando. ¿Está? Entonces, medimos la presión osmótica y sabemos la presión osmótica que está determinada en el espacio intracelular donde tenemos una concentración osmótica, una concentración osmolar de 300 milimoles por litro. Entonces, ¿cómo es esta, la de 300 milimoles por litro, con respecto al glóbulo rojo? Es isoosmótica. ¿Sí? Sí, Yo recalqué, cuando nosotros hablamos de tendencia a absorber agua que tiene un compartimento cuando se compara con otro, asumiendo como si estuvieran separados por una membrana semipermeable. Pero dejemos ese elemento por ahora aparte. ¿Esta cómo va a ser? Esta va a ser isoosmótica. ¿Esta cómo va a ser? Hiperosmótica. Hiperosmótica. ¿Y esta cómo va a ser? hiposmótica. Hipoosmótica, exactamente. Hipoosmótica. Entonces, metemos los glóbulos rojos en estas tres soluciones. De glicerol, dijimos. Glóbulo rojo con una osmolaridad interna de 300. Ahora, ¿qué pasa? Esta membrana no es una membrana semipermeable y estamos frente a una sustancia que es el glicerol, que vemos que, por sus características, es capaz de atravesar la membrana. Entonces, ¿qué hacemos? Porque hasta ahora todo lo definimos para membranas semipermeables. ¿Sí? Hasta acá estaba todo bien, pero ahora es diferente. Entonces, el glicerol está en alta concentración en el espacio extracelular, pero en el espacio intracelular está en baja concentración, porque estos 300, como dijimos antes, son el resultado de un conjunto de muchos solutos, pero no de glicerol. ¿Sí? Entonces, el glicerol va a ingresar a la célula por diferencia de concentración, de donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado. Va a desaparecer del espacio extracelular para ingresar a la célula. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bueno. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar el equilibrio. ¿Y por qué el glicerol va a entrar a la célula? ¿Por qué puede entrar a la célula el glicerol? Porque tiene un coeficiente de reflexión bajo. Bueno, eso es la conclusión. Nosotros, digamos, esa no es la explicación. Que uno ve un coeficiente de reflexión bajo, puede decir, bueno, entonces esta sustancia puede pasar la membrana. ¿Por qué puede pasar la membrana la sustancia? La naturaleza lipídica. Por la Y porque naturaleza. la membrana también está Claro. formada por lípidos. Bueno, ahí va, ¿no es cierto? Entonces, recordar eso, la estructura de la membrana, que tiene un núcleo lipídico, una matriz lipídica muy importante, y por ser de carácter lipídico, es de carácter apolar. Todo lo apolar es soluble en medios apolares. Y el glicerol es apolar, por lo tanto va a poder atravesar la membrana ligante. Bueno, perfecto, eso ya lo saben. Entonces,
hasta alcanzar el equilibrio a los dos lados de la membrana. O sea que afuera van a quedar 150, adentro 150, acá esto va a pasar exactamente lo mismo, afuera 200, adentro 200, y acá exactamente lo mismo, afuera 100, adentro otros 100. Entonces, ¿qué pasa? El glóbulo rojo se cargó de solutos. Al cargarse de solutos, aumenta su presión osmótica. ¿Sí? Ganó solutos, porque entró el glicerol gasólico. Acá tenemos una osmolaridad final de 450, acá de 500 y acá de 400. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? El agua va a ir de dónde hacia dónde. Desde el LEC al glóbulo rojo. Desde el LED al glóbulo rojo. Y acá, en este segundo caso, también. ¿Sí? Desde afuera hacia adentro. Y en este último caso, donde afuera quedó 100 y dentro 400, también. En todos los casos, el glicerol fue capaz de ingresar a la célula y aumentar la osmolaridad final. Por lo tanto, en el primer caso, si bien la solución era isosmótica, es como desde el punto de vista de la tonicidad. Hipotónica. 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 En el segundo caso, era hiperosmótica. Teníamos acá 400. Pero ¿cómo es desde el punto de vista de la tonicidad? Hipotónica. Hipotónica. Y en el tercer caso, Hipotónica también. hipotónica. Entonces, varias conclusiones para sacar acá. Primero, la presión osmótica determina la capacidad de absorber agua que tiene una solución si nosotros consideramos que está separada de otro compartimento por una membrana semipermeable. ¿Mm? En el caso hipotético de que estuviera separada por una membrana semipermeable. Esto nos permite a nosotros clasificar a las soluciones en isosmóticas, hiperosmóticas, hiperosmóticas e hiposmóticas. Ahora, ese es un parámetro dado únicamente por la concentración osmótica efectiva y considerando el caso hipotético que la membrana se trate de una membrana semipermeable. De ahí, hasta ahí hablamos de osmoticidad. No quiero meterles un término nuevo, pero hablemos hasta ahí de presión osmótica. Ahora, hasta ahí dijimos que estábamos hablando siempre de casos hipotéticos donde intervenían compartimentos que estaban separados por una membrana semipermeable. Nosotros, como dijimos antes, si calculamos la presión osmótica, para saber qué pasa cuando se pone en contacto con una membrana biológica, no nos alcanza para predecir el flujo neto de agua porque las membranas biológicas no son semipermeables. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la tonicidad? Es la capacidad que tiene una solución de inducir cambios de volumen en el compartimiento con quien se ponen en contacto. Generalmente ese compartimiento del que hablamos es el intracelular. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros podríamos decir, también sería válido, sería que la tonicidad es la capacidad de una solución de modificar el volumen celular. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Entonces, solutos osmóticamente activos y solutos no osmóticamente activos. Fíjense lo que pasó acá. Tenemos un soluto, como dijo Iván, con un coeficiente de reflexión bajo, ¿sí? Que es capaz de atravesar la membrana celular, ya dijimos por qué. O sea, coeficiente de reflexión bajo significa que el soluto se refleja poco, o sea, atraviesa la membrana. Perfecto. Entonces, coeficiente de reflexión bajo, ya sabemos que se trata de un soluto no osmóticamente activo. Fíjense que
solutos que son no osmóticamente activos siempre dan soluciones hipotónicas, independientemente de su concentración. Repito, solutos no osmóticamente activos, aquellos que tienen coeficiente de reflexión bajo, que atraviesan la membrana libremente, siempre dan soluciones hipotónicas independientemente de su concentración, como lo acabamos de ver, ¿sí? Acá estaba igual concentrado que el glóbulo rojo, acá estaba más concentrado que el glóbulo rojo, acá estaba menos concentrado que el glóbulo rojo. Siempre dio el mismo flujo de agua en el mismo sentido. Siempre soluciones hipotónicas, solutos no osmóticamente activos. Son solutos, perdón, no osmóticamente activos. Soluto no osmóticamente activo siempre va a inducir un aumento del volumen celular que puede poner en riesgo la vitalidad celular. ¿Se entiende? Sí, profe. El fenómeno sería similar al cual pusiéramos agua pura. O sea que es como si el soluto no estuviera a estos fines. ¿Mm? Entonces, si nosotros ponemos glóbulos rojos en agua pura, ¿qué va a pasar? El agua afuera no tiene soluto. Se produce el pasaje de agua desde el agua pura hacia el glóbulo rojo. Exactamente. ¿Mm? Entonces el glóbulo rojo empieza a aumentar su volumen hasta que llega un punto en que puede lesionarse la membrana y de hecho es lo que sucede. Si uno mezcla glóbulos rojos con agua destilada, los glóbulos rojos se rompen todos. Se escapa la hemoglobina y quedan todos los glóbulos rojos hemolizados. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer para evitar eso? Tendríamos que agregar Solutos al agua. exactamente, pero un soluto que no atraviese la membrana. O sea, un soluto que sí sea osmóticamente activo. Y ahora vamos a ver un ejemplo de esos. Entonces tenemos los tres frasquitos. Y ahora lo que vamos a analizar es el cloruro de sodio. Nuestro viejo y querido cloruro de sodio. Entonces, vamos a buscar concentraciones similares al caso anterior. En el primer caso, 300 milimoles por litro de cloruro de sodio. En el segundo caso, 400 milimoles por litro de cloruro de sodio. En el último, 200 milimoles por litro de cloruro de sodio. ¿Sí? Entonces, calculamos la presión osmótica y la clasificamos de acuerdo a, a este valor. ¿Cómo podríamos decir que es el primer caso? ¿Cómo es esta solución con respecto al compartimento intracelular? Isosmótica. Isosmótica, perfecto. En el segundo caso, Hiperosmótica. hiperosmótica. Y en el tercer caso, hiposmótica. Hiposmótica. Perfecto. Ponemos el glóbulo rojo y vamos a ver qué pasa acá. Sabemos que entonces el cloruro de sodio tiene un coeficiente de reflexión más cercano a 1. Esto nos está indicando que no atraviesa la membrana celular. Por lo tanto, se queda donde está. No hay transporte de glóbulo rojo, de cloruro de sodio hacia el interior del glóbulo rojo. Entonces, en este caso, tenemos estos 300 que están ahí afuera y los 300 que corresponden al interior del glóbulo rojo. No va a haber un cambio del volumen celular porque no va a haber flujo neto de agua. Entonces, si no hay flujo neto de agua y no hay cambio de volumen celular, ¿cómo es esta solución con respecto a la tonicidad? Isotónica. 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 Vamos a ver acá. Acá tenemos 300 en el interior del glóbulo rojo y 400 del cloruro de sodio del lado externo. Acá, ¿va a haber flujo de agua neto, sí o no? Sí, ¿De dónde hacia dónde? hacia afuera del glóbulo rojo. Hacia afuera del glóbulo rojo, exactamente.
O sea que el tamaño del glóbulo rojo se va a achicar. ¿Sí? Porque pierde agua. Entonces, ¿cómo es esta solución desde el punto de vista de la tonicidad? Hipertónica. Hipertónica, exactamente. Hipertónica. Y vamos al último caso, tenemos 200 del lado externo de la membrana, 300 del interior. ¿Qué va a pasar acá? Va a ingresar. Va a ingresar agua al glóbulo rojo. ¿Qué va a pasar con el volumen del glóbulo rojo? Va a aumentar. Entonces, ¿cómo va a ser esta solución desde el punto de vista de la tonicidad? Hipotónica. Hipotónica. Entonces, solutos que sí son osmóticamente activos. Solutos osmóticamente activos tienen un coeficiente de reflexión alto, no atraviesan la membrana celular y el efecto sobre el volumen del compartimento con el que se ponen en contacto dependen directamente de su concentración. Fíjense que siempre conoce isosmótica y isotónica. Hiperosmótica, hipertónica. Hiposmótica, hipotónica. ¿Sí? Entonces, un soluto osmóticamente activo, con estas características que acabamos de decir, es un soluto que es capaz de retener agua en el compartimento donde está. Pero el flujo neto final va a depender de su concentración. Digo esto porque uno escucha a veces lo siguiente, ¿no? Bueno, ¿qué es un soluto osmóticamente activo? Es un soluto que mantiene el volumen del glóbulo rojo. Bueno, es cierto, pero faltan las otras dos. Es un soluto que puede hacer que el glóbulo rojo se achique de volumen. Es un soluto que puede hacer... Bueno, sí, todas son ciertas. La diferencia es esta, ¿no es cierto?, entre los que son osmóticamente activos y los que no son osmóticamente activos. Los solutos no osmóticamente activos siempre dan soluciones hipotónicas. Siempre, independientemente de su concentración. Los solutos osmóticamente activos van a dar soluciones que pueden ser isotónicas, hipotónicas o hipertónicas dependiendo de cuál sea su concentración. ¿Sí? Y son solutos que, por supuesto, en las cantidades apropiadas son capaces de mantener el volumen celular, cuando son isotónicas. ¿Se entiende la diferencia? Y la similitud con las cosas, o sea, repasamos un poquito. Nosotros hablamos entonces de, ¿esto se entendió? ¿Esto último? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces hablamos de osmolaridad. Osmolaridad es una forma de expresar la concentración. Hablamos de ósmosis. Recuerden que cuando hablamos de ósmosis estamos definiendo un proceso en el cual está implicada una membrana semipermeable. Hablamos de presión osmótica. Cuando hablamos de presión osmótica también estamos asumiendo que hay una membrana semipermeable hipotética. La presión osmótica nos sirve a nosotros para clasificar a las soluciones menisoosmóticas, hiperosmóticas o hipoosmóticas. Cuando nosotros queremos aplicar esto a nuestros compartimentos que involucran membranas biológicas, el concepto que a nosotros nos resulta de interés es la tonicidad. ¿Qué es la tonicidad? Es la capacidad de una solución de modificar el volumen del compartimento con quien se pone en contacto. Podríamos decir, si la queremos hacer un poquito más corta, la capacidad de una solución de modificar el volumen celular. ¿Sí? Hay un montón de ejemplos. Ustedes fíjense que acá los solutos osmóticamente activos actúan como si la membrana fuera semipermeable, ¿no? ¿Se entienden? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, esas son las cosas que más o menos a mí me gustaría haberles podido transmitir, digamos, más o menos que eso es lo que uno espera. ¿Por qué? Y porque nosotros después, en la clínica usamos estas soluciones. Hay soluciones, y hay soluciones isotónicas, hay soluciones hipertónicas, hay soluciones hipotónicas, y cada una tiene su utilidad. Nosotros tenemos más o menos que poder predecir qué es lo que va a pasar con el volumen celular. ¿Mm?
Esto es la solución fisiológica, le llamamos solución fisiológica porque está compuesta por un soluto osmóticamente activo a una concentración de 300 miliosmoles por litro. O sea que es isotónica. Bueno, dejo espacio para preguntas. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que hagamos algún ejercicio? ¿Se entendió esto más o menos? Sí, profe, yo entendí todo. Bueno, el resto. Profe, yo quiero saber si esto se relaciona con el sistema multiplicador de contracorriente. Sí, por supuesto. Estos fenómenos, o sea, esto nosotros lo vamos a aplicar. Nosotros hablamos acá en general de flujo de agua entre dos grandes compartimentos y cómo podría afectar. Dame un segundo. Sí, me voy a quedar encerrada. Un segundo, por favor. Media hora. 7:30. ¿Vos tenés que cerrar? No me digas. Bueno, gracias. Gracias, disculpa. Bueno, tengo 10 minutitos más, porque si no me quedo encerrada hasta el lunes en la facultad y quisiera poder regresar a mi hogar. ¿Qué pregunta me estaban haciendo? ¿Cómo se relaciona con el sistema multiplicador de contracorriente? Entonces, decíamos que estamos hablando de este proceso entre dos grandes compartimentos entre intra y extracelular, pero estos fenómenos de ósmosis, o sea, se producen, por supuesto, flujos netos de agua que van y vienen en diferentes sectores, en el territorio capilar. Bueno, es para integrarlo, ¿no es cierto?, también con otros fenómenos. Podríamos hablar de ósmosis, de equilibrio de Gibbs-Donan, de las leyes que gobiernan las fuerzas de filtración y de absorción, cómo es este proceso en el territorio capilar, dependiendo de qué territorio capilar estemos hablando, porque ocurren algunas cosas, por ejemplo, a lo largo del capilar glomerular. En el capilar glomerular predomina siempre un proceso de filtración. Concretamente, respondiendo a lo que vos decís, con respecto al sistema multiplicador de contracorriente, sí, por supuesto, que se producen estos fenómenos. ¿Por qué? Porque hay cambios en la permeabilidad de la membrana de los diferentes segmentos del túbulo con respecto al agua y a los solutos. Sí, claro. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Profe, y con respecto a si el líquido es hiperosmolar o si tiene hipertonicidad, ¿qué es mejor hablar en el sistema contracorriente? Multiplicador de contracorriente. ¿De hiperosmolaridad o hipertonicidad? Por ejemplo, en la descendente de Henle. No, a mí me parece que mientras vos tengas claro, digamos, mientras vos tengas claro cómo son las características de la membrana con respecto al agua y a los solutos en ese segmento, me parece que no habría problema en hablar en términos de osmolaridad. De hecho, está descrito así el proceso. Ah, bueno, genial, genial. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo puedo definir Sí. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. En cuanto a las ganancias o pérdidas en el LEC, Sí. ¿puedo hablar del diagrama de Darrow ahí o no? Sí, está relacionado, ¿no es cierto? Eso está relacionado. Lo que pasa que, bueno, tiene que ver con esto, por ejemplo.
voy a explicarlo rápido, voy a intentar explicarlo rápido y ahí ya cierro porque de verdad me van a dejar encerrada, ya me lo advertí. Bueno, Bueno, hay un ejemplo lindo para hablar, por ejemplo, de una solución hipotónica como la glucosa. La solución de glucosa es hipotónica porque la glucosa ingresa a la célula por diferentes mecanismos para ser utilizada como sustrato energético, ¿no es cierto? ¿No? Entonces ingresa a la célula como el glicerol, que atraviesa directamente la membrana, pero sí ingresa a través de diferentes mecanismos de transporte específicos, que son modificados ante situaciones específicas. Algunos de ellos dependen de la presencia de la insulina, ¿para qué? Para entrar, dependiendo del tejido, ¿no es cierto? Pero bueno, para entrar a la célula y ser metabolizada. Entonces la glucosa ingresa a la célula. Es un líquido hipotónico, por lo tanto, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a suponer que nosotros tenemos compartimiento extracelular, compartimento intracelular, vamos a un volumen estimado de 36 litros, 12 litros del extracelular, 24 litros del intracelular, con una osmolaridad en ambos de 300 milimoles por litro. Por supuesto, acá el volumen es menor, los osmoles totales van a ser menores. Acá el volumen es mayor, los osmoles totales van a ser mayor. O sea, la misma distribución, ¿no es cierto?, para que la relación entre los dos sea la misma. Si nosotros infundimos 1 litro de dextrosa, el 5%, ese litro de agua se va a distribuir de la misma manera, se va a repartir como están distribuidos los compartimentos. O sea, 1/3 va a quedar en el intracelular, perdón, en el extracelular, 2/3 en el intracelular. O sea, 333 mililitros van a quedar en el extracelular, 666 más o menos va a quedar confinado en el intracelular. Se van a diluir ambos compartimentos, ¿sí? En la misma proporción. Porque acá va a haber un pasaje primero de agua del compartimento extra, primero va a aumentar el volumen del compartimento intracelular, va a disminuir la osmolaridad, pero después de eso va a hacer que ingrese en el intracelular. ¿Sí? Por supuesto que esto tiene que ver con el tipo de soluto que se trate, si es un soluto osmóticamente activo o no, y cómo se distribuye en los compartimentos. Recuerden entonces que un soluto que no es osmóticamente activo, que son todos aquellos que son capaces de ingresar a la célula, se van a comportar como si fuera agua pura. Y el agua se va a distribuir como se distribuye naturalmente en los compartimentos, ¿sí? bien. Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos y chicas, mucha suerte. Espero que les haya servido un poco, al menos. Ahora, medio que tengo que terminar la reunión, lamentablemente, porque acá me cierran el aula, ¿sí? Pero bueno, cualquier cosa, yo les dejo acá mi correo electrónico. Bueno, me alegro que les haya gustado, acá les dejo, muchos lo tienen, pero les dejo acá mi correo electrónico por si les quedó alguna duda. Me escriben y bueno, yo generalmente contesto, cada tanto me queda alguno sin contestar, pero hago lo posible por contestar siempre. Gracias, profe. Bueno, no hay por qué. Que tengan Gracias, mucha profe. suerte. Que tengan suerte, chicos.